Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El día de hoy, 13 de diciembre del 2017, siendo exactamente 4:10 de la tarde, pidiéndole unas disculpas a nuestros hermanos por algunas fallas en la transmisión. Este es tu programa Volviendo a la Senda Antigua, con tu serie Guerra Espiritual y el tema finalizante que es la armadura de Dios. A muchos les gustaría una armadura que sea visible, que puedas ver a tu enemigo, pero lamento decirte lo que eso es una mentira. Estamos luchando con artimañas diabólicas, con cosas invisibles que no puedes ver, con lenguas de serpientes, falsedades de palabras y lo que es más triste, una falsedad espiritual que te puede llegar a confundir. Veamos lo que dice Mateo 24:23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuera posible, aún a los escogidos. Veamos cómo funciona esta armadura de Dios que la han dejado en esta tierra para que sea armadura para los hijos de Dios. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gloria a Jesucristo. Buenas tardes a los hermanos que se conectan en esta hora en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Yo soy el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones de Perú. Así que buenas tardes, vamos a seguir con el tema y con la serie Guerra Espiritual. Hoy día es el último tema de la serie Guerra Espiritual y tenemos el tema de hoy, la armadura de Dios. La armadura de Dios. Quiero que abran la Biblia, por favor, en Efesios 6:10. Hacemos memoria de las enseñanzas que hemos tenido en esta serie Guerra Espiritual. Hemos visto las fortalezas que el diablo pone, o derribando fortalezas, que son los prejuicios, los espíritus que nos mete el diablo de aprecio y de desprecio en nuestra vida, que ya lo hemos enseñado. Después hemos visto también derribando argumentos, que son aquellas profecías de estos apóstoles que pululan por doquier hoy en el siglo XXI, que traen nuevas revelaciones o que están trayendo todo tipo de doctrina de demonios. Y hemos enseñado cómo el diablo ataca a través de estos argumentos y cómo podemos derribarlos. También hemos visto los siervos de Satanás, que no solamente son los lujos, sino también hay muchos siervos de Satanás que están en las iglesias sirviendo y adorando al diablo, y a través de ello el diablo también bombardea a la iglesia del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué nos dejó el Señor? ¿O por qué Pablo también hizo esta comparación y nos dejó este tipo de armadura? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Vamos a empezar a destruir todos esos argumentos, todas esas fortalezas. Vamos a comenzar a traernos abajo toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Toda enseñanza, todo hombre, todo apóstol, todo profeta, todo pastor, todo maestro, que hoy en día se levante a contradecir la Biblia, a contradecir la Escritura, es un enemigo de la cruz, es un enemigo de Dios, por lo tanto es un enemigo de la iglesia. Pero vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a preparar en este momento a la iglesia y le vamos a poner toda la armadura para enfrentar a diario todas las acechanzas, todos los dardos del maligno. Dice la Biblia de esta manera en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las amenazas doctrinales que transgreden la palabra de Dios.
¿De dónde vienen estas amenazas? Del diablo, para estar firme contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pedro dice que el diablo anda como león hambriento, como león mal desayunado, buscando a quien devorar. Y el plato preferido de Satanás es cristiano al horno. Por lo tanto, hoy vamos a enfrentar esta guerra espiritual que llevamos todos los días. Hemos enseñado que nuestra lucha, como dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales, los demonios de maldades en las regiones de los cielos, no del cielo donde está Dios, sino del cielo que está sobre nosotros. Y ahí la parte donde están en estas regiones los demonios. Por eso la Biblia dice que el príncipe del aire, de la potestad del aire, gobierna desde ahí al ser humano. Y vuelvo a decir, los demonios tienen poder para alterar el orden mental del ser humano. Los demonios les gusta alterar el orden mental, emocional, espiritual del ser humano. Por tanto, esta expresión es una advertencia de urgencia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no siquiera una parte, sino toda, para que podáis estar o para que podáis resistencia en el día malo, y habiendo acabado todo, estaremos firmes o estar firmes. Hermanos míos, amada iglesia del Señor, es tiempo de despojarnos de aquellas enseñanzas humanas, de aquellas teorías humanas, de aquella filosofía mezclada con Biblia, de aquellos ritos paganos que se han metido a la iglesia, de aquellos actos proféticos que hoy se hacen, que la guarnición de apóstoles y profetas, que la red apostólica y profética, tanto en Piura, en el Perú, en Guatemala y en otras naciones, que han embaucado a la iglesia del Señor, conforme a la palabra que hemos leído en Mateo 24:23, donde dice: porque se levantarán falsos profetas que harán señales. Mira, esto es interesante. Por eso usted no se sorprenda cuando el apóstol te quito la platita, haga estirar la pierna, o cuando la profeta saqueo iglesias, cuando la profeta haga crecer o hacer caer polvito de oro del cielo. No debe extrañarnos, hermano. La gente se emociona cuando un falso apóstol, cuando un falso profeta, o cuando un hombre conferencista llamado siervo del Señor hace caer polvo mágico o polvo de oro, o convierte las sortijas o los anillos de plástico en oro. La gente rinde pleitesía a estos hombres. Por esa razón la iglesia se está guiando por el misticismo, por el materialismo y por el humanismo. Y hemos dejado lo importante, la palabra del Señor. Entiendo que el Señor Jesucristo dijo: no erréis, ignorando el poder y las escrituras. Pero ¿cuál prevalece de todo? La Biblia dice que Jesucristo le dijo a los discípulos: vayan y prediquen el evangelio. Y después de predicar, entonces, como consecuencia, los milagros se dan. Pero hoy en día, amada iglesia, estamos desprotegidos por nosotros mismos, no por Dios. Dios quiere que nosotros nos protejamos con toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos pelear contra nuestros propios conceptos, queremos tomar nuestras propias ideas, nuestros propios actos proféticos o nuestra forma de ver la vida para pelear contra el diablo. Eso es
el derrotismo que hoy, o el derrotero que hoy Satanás ha tomado para tener una iglesia mediocre, para tener una iglesia pusilánime, para tener una iglesia fría, tibia, para tener una iglesia engañada en la falsedad. Jesús dijo claramente que se levantarán falsos profetas, que harán señales, prodigios y milagros. Se levantarán hombres que dirán: yo soy el Cristo. Y durante la historia hemos visto muchos anticristos que se han levantado, mucha gente que se ha autonombrado: yo tengo la unción, yo soy el ungido, no toques al ungido, él es el hombre de Dios. Eso es algo que da mucha tristeza de ver cómo Satanás está atacando la iglesia. Por eso la Biblia dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte. Cuando se habla de la armadura de Dios, no se está indicando que Dios necesite de armadura para enfrentarse al diablo, sino se está refiriendo a las armas que Dios nos da para permanecer en victoria, porque el diablo ya está derrotado, hermano. Escuche bien esto: Satanás fue derrotado, y no lo ha derrotado usted, no lo ha derrotado el político, lo ha derrotado Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo aquel que no reconozca el sacrificio de Jesús es un enemigo de la cruz. Todo aquel que no tenga en su predicación, en su alabanza, la cruz de Cristo, el sacrificio que simboliza la cruz, el sacrificio de Jesucristo, él es un enemigo de la cruz de Cristo, como dice Filipenses. Por otro lado, la armadura es Cristo mismo y su obra redentora. Esa es la armadura. Y el apóstol Pablo, viendo cómo se armaban los soldados romanos, griegos y los soldados de ese entonces, tomó una comparación. Hizo una comparación de lo que nosotros debemos tener. Por eso dice: tomen toda la armadura de Dios para resistir. Para resistir, hacer resistencia al enemigo. Por lo tanto, todo lo que el creyente necesita para permanecer en victoria lo encuentra exclusivamente en Jesucristo, porque ya estamos completos en el Señor. Ya estamos completos. Por esa razón, amado hermano, hoy en día Satanás lanza sus dardos, lanza sus ataques de afuera y de adentro. La lucha se intensifica. La lucha del cristiano hoy en día es mayor, porque como a Satanás le queda poco tiempo, la Biblia dice en Apocalipsis que él ha descendido, él viene con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Estamos viendo las señales. 6 de diciembre, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. El tiempo de los gentiles se está cumpliendo y la iglesia sigue durmiendo. Los programas sociales en el día de hoy no han logrado acabar con la delincuencia, con la ignorancia educativa, con el analfabetismo. No han podido los sistemas políticos de las naciones mantener sus naciones en prosperidad. Los brujos han aumentado, brujos por doquier, hechiceros por doquier. La radio ha sido invadida con todo este tipo de brujos, de hechiceros, de macumberos. La televisión es invadida con la inmoralidad. Las redes sociales están invadiendo las casas, quitando y robando la comunión entre familiares. Satanás está bombardeando la iglesia a diestra y a siniestra. Uno dice: solamente paz y verdad encontraré en la iglesia, pero Satanás también te bombardea desde los púlpitos cuando te metes a una iglesia donde tu pastor es un hereje, donde el pastor comienza a predicar los sueños que él tiene, las revelaciones que él tiene, cuando el pastor comienza a imponer la visión que él tiene de cómo llegar a ser una iglesia de 4,000, de 5,000, de cómo llegar a conquistar Piura para Cristo, Lima para Cristo, y comienzan las emociones y la carnalidad comienza a salir de cómo prosperar, de cómo ser un hombre de éxito, dejándole de lado la palabra de Dios.
El apóstol Pedro dijo claramente: tenemos la palabra profética más segura que la revelación que él tuvo en el monte de la transfiguración. Más seguro que eso es la palabra de Dios. Pero hoy en día hemos restado validez, autoridad, le hemos restado a la palabra, y hoy son los sueños, son las visiones, son los actos proféticos, son las adivinaciones de los apóstoles de hoy, de los profetas de hoy, que hacen señales, que convierten, hermano, anillos de plástico en oro, que hacen caer aceite del cielo, que hacen caer escarcha de oro. Esas señales Jesucristo las dijo claramente, que estos falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, engañarían a la iglesia, y si es posible, dijo, aún a los escogidos. Ten cuidado, amado hermano, en el lugar donde estás yendo, porque hoy en día no todo lo que brille es oro, no todo lo que tú veas fuera de la casa que diga iglesia evangélica XYZ es de Dios, no todo el que canta coro es de Dios, no todo el que predica es de Dios, no todo el que alaba es de Dios, no todo el que es pastor es de Dios, no todo el que es obrero es de Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Los frutos, la palabra manifiesta qué clase de hombre es aquel que está en pie hablándote las escrituras, si las está usando para llevarte al cielo o si las está usando para enriquecerse personalmente. Hemos perdido la visión bíblica, hemos perdido la noción de las cosas de Dios e ignoramos a nuestro enemigo. Nuestros enemigos son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas del siglo XXI, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. El apóstol Pablo hace referencia a distintos rangos de autoridad según este texto, en el cual se encuentra organizado el reino de las tinieblas. Principados, potestades y huestes de maldad. Hace referencia a entidades espirituales, mientras que los gobernadores de las tinieblas comienzan a influenciar a personas físicas que ejercen poder desde los puestos de privilegio del Estado, promueven a favor actividades de las tinieblas, como es el homosexualismo, como es, hermano mío, las drogas, como son algunos otros aspectos de corrupción que hoy se ven en la nación del Perú, en la nación de Venezuela, en la nación de Chile, en la nación de Ecuador. Hay una corrupción terrible que ha invadido la mente de ¿quiénes? De nuestros presidentes, de nuestros gobernadores, de nuestros alcaldes, de nuestros economistas, de nuestros empresarios, de los músicos, de los cantantes, de todo, hermano. Satanás no respeta jerarquías, Satanás no respeta títulos, el diablo no respeta, hermano mío, los títulos profesionales, no respeta las autoridades. Satanás respeta a un hombre lleno del Espíritu Santo, a un hombre que vive la Biblia, que vive las Escrituras, no a un hombre que tiene la Biblia para vivir de ella. Y eso hemos perdido hoy. Hemos perdido el propósito, hemos perdido la dirección. La visión del Señor es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio para que sean salvos y haya testimonio que se les predicó. La misión de Jesús es llevarlos a la casa de su Padre. Los fundadores de las iglesias hoy tienen una visión humana, una misión humana. Para ellos la visión es llenar la iglesia con 5,000. Para ellos la visión es hacer sucursales, que no está mal, hermano. Pero lo que buscan es glorificarse a sí mismo, buscar más ingresos. La misión de ellos es conquistar las naciones. La visión de Jesús es llevarse a los pocos a la presencia de su Padre. Él dijo en San Juan 14, 1, 2 y 3, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa es la misión de Jesús. Y si no hubiera moradas en la casa de mi Padre, voy pues, dijo el Señor, y prepararé una para ti, una para ti, una para mí. Esa es la misión del Señor. Él no vino a morir en la cruz del Calvario para hacer payasos en el altar,
Él no vino a morir en la cruz del Calvario solamente para hacerte rico, conquistador de naciones. Él vino a la cruz del Calvario a morir para darte salvación. Lo más importante. Por lo tanto, el Señor nos ha dejado el propósito de la armadura de Dios. La armadura no tiene el propósito de vencer al enemigo, primero debemos entenderlo, sino el mantenernos en la victoria que ya ganó Jesús. Usted no tiene poder para ganar una victoria, sino que ya la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario, exhibiendo públicamente a los enemigos. Desde ahí el cristiano empieza a encontrar un propósito en la guerra espiritual. Por eso la palabra que utilizó el apóstol Pablo en el original griego dice la palabra estar firme, que significa istemi, permanecer quieto, mantenerse en pie. Esta palabra istemi permanece en pie y permanece quieto. Por eso la Biblia dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos, tranquilos. Hermano mío, cuando hay perturbación de espíritu en la mente, cuando hay afán del mundo, cuando hay preocupación en la vida del cristiano, no hay quietud, no hay firmeza. Y cuando el cristiano no está firme en Dios, Dios no puede actuar para liberarte, no puede actuar para sanarte, no puede actuar para luchar por ti. Es necesario que el cristiano esté firme, es necesario que el cristiano esté quieto, se mantenga de pie, aunque caigas, aunque tenga errores, aunque falles mañana, aunque le hayas fallado, ponte en pie, porque la victoria del cristiano no está en caer, sino en levantarse. Lo que le hace daño al diablo no es la caída, sino es cuando tú te levantas constantemente. A Satanás le tiembla un hombre que cae y se levanta. Mira, hermano, usted puede tener una montaña de errores, usted puede ser el hombre más imperfecto de la tierra, pero si su corazón es recto para con Dios, pero si su corazón es firme en la roca y en la palabra, aunque venga el apóstol, aunque venga el profeta y le anuncie maldición y le anuncie bendición, si usted se permanece en la roca que es Cristo, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay falso profeta que te pueda maldecir, porque Dios no hallará iniquidad en ti. Hay otra palabra que el apóstol Pablo utilizó mucho en esta enseñanza: resistir. La palabra en griego es antistesmi. Antistesmi, ponerse enfrente. Ponerse enfrente. La Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de valentía. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. La Biblia dice que nosotros somos de los que miramos enfrente y que atravesamos los mares, atravesamos los obstáculos. Pues esta palabra resistir significa ponte enfrente. Mira, amado hermano, el diablo está derrotado. No le tengas miedo a Satanás. Si el diablo tiene a tus hijos en las drogas, si el diablo tiene a tu hija en la prostitución, si Satanás tiene a tu marido en adulterio, si el marido se te fue, ponte enfrente, hermana, ponte enfrente, hermano, iglesia, ponte enfrente, pastor, ponte enfrente, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Es la única manera en que el diablo huirá, porque el diablo no le huye a un cobarde, le huye a un hombre valiente que se pone enfrente a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus poca fuerza, porque este hombre se fortalece en el poder del Señor, mas no en su propia fuerza. Ponte enfrente, iglesia. Para entender estas palabras, vamos a ver un ejemplo claro. Por ejemplo, una ciudad fue conquistada por el enemigo. Esto representa a Satanás. Permaneció este estado por mucho tiempo hasta que vino el Rey Jesucristo y la reconquistó, venciendo al invasor. Por eso la Biblia dice en Mateo: ¿quién entra a la casa del hombre fuerte y saquea sus bienes? ¿Quién podrá saquear los bienes del hombre fuerte? Este representa a Satanás, el hombre fuerte. Jesús vino de los cielos. Jesús amarró al diablo, le quitó las almas.
le quitó el imperio de la muerte, la destruyó. Jesús derrotó a Satanás, libertó al cautivo que estaba bajo el poder del diablo. Él entró a la casa del hombre fuerte, saqueó sus bienes, libertó a los cautivos y les dio liberación para que los cautivos hoy alaben, hoy exalten al hombre. No es el hombre quien ata al diablo, no es el hombre quien ata a los demonios. Jesucristo lo exhibió públicamente, lo derrotó muriendo, triunfando en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Aunque el Papa Francisco diga que fue la derrota o el fracaso más grande de Dios, la cruz, este hijo del diablo dice que la muerte de Jesús en la cruz fue el fracaso de Dios. La Biblia dice, hermano, que fue la victoria de Dios y el gozo del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Pero el diablo le mete a la gente que no tiene conocimiento de la palabra y comienzan a seguir estos pseudos pontífices, estos pseudos papas que los llevan al error y al engaño. Jesucristo conquistó la ciudad, Jesucristo conquistó la nación, Jesucristo te conquistó, nos libertó de las garras de las tinieblas. El apóstol Pablo sabía esto, lo conocía. Dios nos dio la victoria, Jesús nos dio la victoria, por lo tanto, Él quiere que mantengamos la victoria, que mantengamos con gozo, en algarabía delante del Señor, la victoria que Él ganó. Por eso nos hacemos fuertes por medio del poder de su fuerza. Mira, hermano, la Biblia dice no es con espadas, la Biblia dice no es con palos, es con su Espíritu. Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, les daré al Espíritu Santo. Por eso el texto dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, llénense del Espíritu Santo. Aquí quiero hacer énfasis a algo muy interesante que el Señor me trae a la mente. Hay muchos cristianos en el día de hoy que están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que están afanados. Unos ya están vencidos, hermano, resignados a que el Espíritu Santo no los va a bautizar, porque el pastor neófito, sin conocimiento, les dice busquen el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos creen que en el culto del domingo vuelve a acontecer lo que pasó en el día del Pentecostés. La ignorancia y la falta de preparación ha metido a la mente del hombre, y Satanás detrás de ello diciéndole que los domingos se vuelven un pentecostal, viviendo, hermano, de fábulas, engañando a la gente. Mira, el Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo está con la iglesia, ya no vendrá otra vez porque ya vino, pero Jesús volverá. El Espíritu Santo ya vino y está con nosotros, y la Biblia dice en Efesios claramente, quiero leerlo, en la unidad del Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo que es la iglesia. No hay dos iglesias, un espíritu. Así que cuando te diga tu apóstol, tu profeta, ¿cuántos quieren recibir al Espíritu y usted ya es cristiano, hermano? No salga adelante, porque el Espíritu que le va a meter su apóstol, su profeta o su pastor no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. La Biblia dice que desde el momento que aceptamos a Jesús de corazón, somos un cuerpo con Él, somos parte de la iglesia y tenemos un espíritu y fuimos sellados en una misma esperanza. El cristiano de acá con el cristiano de allá tienen la misma esperanza de una sola vocación, un solo Señor que murió en la cruz del Calvario, una sola fe que salva, un solo bautismo, un solo bautismo. La gente anda buscando un bautismo que ya se dio en el momento que tú aceptas a Jesús. El Señor te bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cómo crees que has cambiado? ¿Acaso por tus propias fuerzas? Es el Espíritu Santo que te bautiza con fuego. Tú ya eres una nueva persona por la regeneración del Espíritu Santo.
Cuando escuches a tu pastor diciéndote que busques el bautismo del Espíritu Santo, dígale: pastor, el día en que acepté a Jesús recibí al Espíritu Santo. Ahora lo que hay que buscar es la llenura. Eso se da constantemente a la medida de búsqueda, a la medida de estrecha relación con Dios, a la medida de fidelidad con Dios. La llenura se da todos los días. Pero el bautismo ya lo tienes, amado hermano. No te frustres. No te frustres, porque hay mucha gente que tiene 40 años y sigue pidiendo el bautismo y hasta ahora no lo obtiene. Porque le han dicho que para bautizarse tiene que hablar lenguas. Mi hermano, una cosa es el don y otra cosa son las operaciones del Espíritu Santo. Porque entonces aquellos que no hablaron lenguas jamás recibieron el Espíritu Santo. El ladrón de la derecha debería estar en el infierno. Hay una especie de ignorancia que el diablo ha metido a la iglesia. Satanás sabe que de esa manera él ataca dentro de la iglesia. ¿Y cómo hacemos frente ante ello? ¿Cómo? Haciéndonos fuerte en el Señor. La Biblia dice en Romanos 4:20 que Abraham se fortalecía en la fe, dando gloria a Dios. Abraham se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Abraham nunca dijo: son mis fuerzas, son mis capacidades. Siempre estaba su mente diciendo: de Él es la gloria. Por lo tanto, nosotros nos fortalecemos en el poder de la fuerza del Señor. Fortalezcámonos en la fe, dando gloria a Dios al Señor a través de los hechos portentosos que en su palabra se nos manifiesta. La Biblia dice claramente que nos pongamos toda la armadura. Y hoy quiero empezar en el verso 14 de Efesios 6:14. Dice: está pues firmes, lo que hemos visto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay gente en la iglesia que no dice la verdad. Hay gente en la iglesia que miente. Hay pastores que mienten. Pastores que dicen que Dios les habló y no les habló. Pastores que están ahí en la iglesia y ven a alguien y dicen: Dios me ha dicho, y Dios no ha dicho nada. El hombre mentiroso no tiene parte con Dios, sino parte con Satanás. ¿Cuántos pastores mentirosos hoy en día le están engañando a la gente que en el mes de enero hay que dar el primer sueldo al pastor, hay que darle las primicias al pastor? Eso quedó como sombra del Nuevo Testamento, hermano. Usted no mienta, no engañe al pastor, al creyente, perdón, quitándole su sueldo en el mes de enero. Amada iglesia, no te dejes robar tu dinero. Estos hombres te maldicen y te mienten. Si no das en el mes de enero tu primer sueldo, todos los 11 meses te irá en maldición. Esa es una mentira del diablo. Y el único padre de mentira es Satanás. Esta palabra en griego significa aletheia, que significa veracidad, sinceridad y realidad y lealtad. Hay pastores leales, muy pocos. Hay pastores veraces, muy pocos. La verdad es una fuente inspiradora de las Escrituras. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad. Cuando nosotros no caminamos en la verdad, nos desviamos de la salvación. Nos desviamos del principio que el Señor tiene para con nosotros. Y dice la Biblia: vestíos nuestros lomos con la coraza de justicia, de kaisune, en griego, que significa legalidad, rectitud, probidad, justificación o estado de gracia. Hay hermanos que se compran una movilidad y no se sujetan a las autoridades y no tienen su brevete, su licencia de conducir. Hay hermanos que no pagan el autovalú, no pagan sus impuestos y vienen a la presencia de Dios a pedir bendición, y vienen a la presencia de Dios a llorar. Hipócrita, actúa en justicia. Si tú no eres justo, jamás Dios hará justicia contigo. Esto se está refiriendo a la justicia que proviene a través de las obras, sino a través de la justicia de Cristo.
La Biblia dice: sométase toda persona a la autoridad. ¿Y cuántos hermanos están en convivencia, en amaciato, y no se sujetan a la autoridad y no son justos? ¿Cuántos empresarios cristianos están haciéndose de dinero a costa de sus obreros, a costa de sus trabajadores? ¿Cuánta gente, hermano, va y hace un préstamo y fía y no paga? ¿Cómo crees que Dios te va a bendecir, amada iglesia? Vístete de la armadura de justicia, vístete de la coraza, sé justo, practica la justicia, amado hermano. El verso 15, a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación, Eirene, paz, tratado de paz, tiempo de paz. La Biblia dice: busca la paz con todos. Pero cuánta gente está viviendo en rencor, cuánta gente ha caído de la gracia, no por adulterio, no por fornicación, sino por guardar rencor y resentimiento. Hebreos capítulo 13 dice: no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura seas desechado y contaminado y contamines a los demás. Hay gente que no predica la palabra, hay gente que tiene vergüenza del Evangelio, hay gente que tiene vergüenza de las cosas del Señor. Las buenas nuevas de salvación son dadas para liberación del ser humano, para salvación del hombre. Pero a veces no hacemos esto. Esto es el calzado de los pies, es el apresto del Evangelio. Y sobre todo, sobre todas estas partes de la armadura, toma el escudo de la fe. La gente no quiere tomar el escudo de la fe. La gente quiere vivir y quiere pelear con su conocimiento. Pablo dijo: si yo quisiera gloriarme, tengo mucho de qué gloriarme. Soy fariseo, conozco la ley, la Taná, la Torá, he estudiado bajo los pies de Gamaliel, judío, bilingüe. Pero él dijo: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar la excelencia de Cristo. El escudo de la fe, hermano, pisteu, creer, confiar, estar seguro, dar crédito de algo. Hay gente que cuando oye al predicador hablar ínfulas, hablar herejías, es cobarde y calla y no dice nada, sabiendo que está equivocado el hombre. El escudo de la fe, con el cual podéis pagar los dardos de fuego del maligno. La fe es la única manera en que podemos alcanzar la salvación. No es por obras, es por fe. Pero cuando desechamos la fe, cuando nos volvemos incrédulos a la palabra, porque hoy en día más se le cree a la hermanita que se fue al infierno, más se le cree al hermanito que soñó con ángeles, más se le cree al apóstol que tuvo una revelación, más se le cree a la profeta que hace actos diabólicos y satánicos que a la palabra de Dios. Se desprecia tanto a la palabra de Dios que más se le cree al hombre. Nos desprotegemos de las acechanzas del diablo. Por eso la iglesia está como está. Jesucristo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esa fe que salva a través de la gracia? ¿O buscará una fe materialista, humanista, socialista, ecumenista? El día en que el Hijo del Hombre venga seremos probados. Por lo tanto, dice: tomar el escudo de la fe, con el que podamos pagar los dardos de fuego del diablo. Y tomar el yelmo de la salvación. La salvación la pagó Jesús. Usted no tiene que dar ningún sol, ningún peso, ningún bolivariano. Usted no tiene que dar ningún dólar, ningún euro para ser salvo, para que su pastor le ore. Usted no necesita pagar
nada para recibir la presencia de Dios, para recibir la unción del Espíritu Santo y para recibir la salvación. Si su pastor le está cobrando, si su pastor lo está maldiciendo, diciendo que si tú no das dinero estás en maldición y que te vas a ir al infierno, ese tipo es un hijo del diablo, ese tipo es un hereje, ese tipo no es de Dios. Huye de ese lugar, iglesia. Sal corriendo de ese lugar, porque te vas a perder juntamente con el hereje que te está dirigiendo. Porque la salvación la pagó Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Todo aquel que le agrega la salvación, todo aquel que transgrede esta doctrina, está transgrediendo el objetivo de Jesús al morir en la cruz, que es la salvación de nuestras almas. El traslado de las tinieblas a la luz admirable. Y otra parte de la armadura es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy estamos peleando con la espada de Alberto Motesi, la réplica de Salomón. Este hombre se desvió de la verdad y anda ungiendo y consagrando con una espada. Mira, hermano, yo tengo la espada de dos filos, que es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, toma la espada del Espíritu, la espada con la que vamos a hacer daño a las huestes del mal, con la que vamos a destruir toda fortaleza, todo argumento, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo aquel que se oponga a la Biblia, todo aquel que se oponga a la doctrina, todo aquel que le agregue antibíblico o extrabíblico, es un hijo del diablo, es un errado, es una estrella errante. Todo aquel que está viviendo un evangelio propio, como decía en uno de sus comentarios Guillermo Maldonado, si usted predica al Jesús histórico, no está ofreciendo nada, decía este hereje. En cambio, el Jesús de hoy ofrece mucho más. Mira, hermano, yo me quedo con el Jesucristo histórico, con el Jesús, el Hijo de Dios, el que la Biblia me enseña de hace 2000 años. Me quedo con aquel, a pesar que sea despreciado hoy en día, pero el Jesucristo de hoy, un Jesucristo liberal, un Jesucristo humanista, un Jesucristo socialista, ecumenista, un Jesucristo que se dedica a enriquecer a los pastores. Ese no es mi Jesucristo. Mi Jesucristo entró triunfante con una asna, pero vendrá en un caballo, en victoria con su iglesia. Ese es el Señor, y todo eso lo encuentras en la Biblia, porque la Biblia dice: toma la espada del Espíritu y pelea la batalla, orando en todo tiempo, a cada momento, a cada hora, con toda oración y con súplica en el Espíritu, velando en ello, estando firme en ello, con toda perseverancia, orando por los hermanos o los santos. Amado hermano, la armadura de Dios está latente, la armadura de Dios está disponible. ¿Quieres tomarla? Ahí están los pasos. Puedes volver a ver esta predicación y tienes que darte cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los argumentos de los falsos apóstoles, sino contra esas señales que estos falsos profetas hacen al hacer caer oro del cielo, y un día van a hacer caer fuego del cielo, hermano. No se sorprenda si el apóstol les tira una pierna, no se sorprenda si le hace estirar un dedo. No se sorprenda, hermano, si mañana un hombre hace caer fuego del cielo. Compare todo lo que él diga con la palabra. Y si dice con la palabra, apláudala y diga gloria a Dios. Y si dice en contra de la palabra, y si habla cosas que la Biblia no respalda, hermano mío, sal huyendo de ese lugar. Gloria a Dios. Y corre por tu vida, corre por tu salvación, porque el diablo no solo ataca afuera, sino también dentro. Iglesia, velá y está preparada, porque el que dijo que vendría, vendrá y no tardará. Cristo viene. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por haber terminado esta serie de guerra espiritual y en el programa Volviendo a la Senda Antigua. Conmigo será hasta el día viernes. Dios me lo bendiga. Con ustedes, su hermano Luis Eizaguirre. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas será añadido. Para aquellas personas que piensan que haciendo un pacto
que buscando la salvación a través de una obra económicamente, eso es una falsedad. La salvación la pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienes armas poderosas para destruir cualquier fortaleza de Satanás en esta tierra. Tienes la palabra de Dios, y si tú le crees a la palabra de Dios, no hay fuerza diabólica, no hay fuerza espiritista en este mundo que te pueda derrotar. Yo te digo, hermano, en el nombre de Jesús, que cualquier artimaña diabólica, satánica, espiritista que esté rondando en tu vida, que te esté atrapando, en el nombre de Jesús salga huyendo de tu vida, salga huyendo de tu casa, salga huyendo de tu trabajo, hermano. ¿Sabes qué? Aquí nos encuentran los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Y lo más importante, escribe. Si tienes alguna duda ahí en tu mente, escríbela o llámanos al teléfono que aparece ahí en pantalla y nosotros te estaremos enviando la respuesta. Que Dios te bendiga.